Y bien, buenas noches, bienvenidos todos a la sala del conocimiento, el conocimiento de sí mismo. Presentan esta semana este tema que se titula El país psicológico. Mi nombre es Víctor Guzmán González, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y este tema tiene como objetivo que nosotros podamos estudiar un principio del hermetismo, un principio del Kybalión que dice que tal como es arriba, es abajo. Es un principio de correspondencia, que también quiere decir que tal como es afuera, es adentro. Entonces, este objetivo de esta enseñanza nos invita a conocer ciertas áreas de nuestra psiquis muy inexploradas, que pasan desapercibidas para todos los seres humanos, zonas de nuestra psicología que tienden a ser muy oscuras, malvadas y perversas, y que no vemos porque no sabemos cómo funciona nuestra psicología. Entonces, en este tema vamos a hablar de que en realidad no somos tan buenos como pensamos y de cómo todo lo que vemos afuera existe en el mundo interior. Hoy vamos a hablar de una ley del Kybalión, del hermetismo que nos dejó el maestro Tot egipcio, el maestro Hermes Trismegisto, como le llamaban los griegos. Así que pues, hermanos míos, ya no debe de haber ningún problema con la conexión a internet. Ya solucioné un detallito. Y con la bendición de Dios, vamos a dar inicio a la conferencia. Como les comenté en un principio, en esta enseñanza, en este tema, vamos a profundizar en el principio hermético que dice que tal como es arriba es abajo, principio de correspondencia, que es lo mismo decir que tal como es afuera es adentro. No sé si ustedes han escuchado esta teoría, este concepto espiritual que dicen que los demás son nuestro reflejo y que nosotros vemos al mundo de acuerdo a cómo somos nosotros. ¿Sí? Los conocimientos espirituales que nos dicen de que toda la humanidad está dentro de uno mismo. Así es, tal como es afuera, es adentro. Pero hoy vamos a profundizar en este principio para que lo podamos entender. Es decir, que nos planteamos en estos estudios la palabra cómo. O sea, cómo es que los demás son un reflejo de mí. Cómo es que los demás existen en mi mundo interior. Cómo es que el mundo exterior es un espejo de mi mundo interior. Para empezar a profundizar en este tema, vamos a utilizar una analogía. La analogía del árbol y de la correspondencia con la semilla. ¿Sí? La semilla se corresponde con el árbol y el árbol se corresponde con la semilla. Y hacemos esta afirmación. Así como el árbol contiene la semilla, ¿sí? Porque el árbol tiene frutos, y en los frutos está la semilla, es algo muy obvio. De la misma manera, en la semilla está contenida el árbol. Obviamente, dentro de una semilla no está contenida el árbol de una manera física y literal. No hay un árbol arrugado, doblado y achocado adentro de una semilla. Por supuesto que no. Pero dentro de la semilla existen los códigos genéticos del árbol. Existe la estructura energética del árbol. Porque ¿de dónde sale el árbol? ¿De dónde brotó el árbol que vemos en la imagen? Tuvo que brotar de una semilla, por supuesto. En todas las semillas está el código genético, la estructura
energética del árbol. Y es cuestión de que a la semilla se le ponga en el ambiente adecuado, que se le ponga tierra, abono, que se le dé agua, que le dé el sol, etcétera. O sea, hay que poner la semilla en el ambiente adecuado para que entonces la semilla empiece a manifestar aquello que lleva dentro. Entonces empieza a sacar la raíz, el tallo, y a partir de un proceso de evolución y crecimiento se da aquello que llamamos el árbol, con sus frutos, con sus ramas, con sus hojas, con sus flores. O sea, toda esta diversidad que encontramos y que vemos en un árbol existe adentro de la semilla como un potencial de expresión. No existe físicamente, obviamente, sino existe como una estructura genética, ¿no? Como un potencial de expresión. Entonces, así como el árbol da semillas, las semillas también dan árboles. Así como en el exterior el árbol da un fruto con una semilla exterior, en el interior de una semilla está el código genético, el código del ADN, ¿sí?, de ese árbol. Se corresponde. Y esto es una analogía muy parecida a lo que sucede con la humanidad y con su estructura genética. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, como seres humanos, estamos contenidos en un gran árbol. Y este árbol es el que llamamos el mundo o la raza humana. Nosotros somos semillas de un mismo árbol. Y este árbol es el mundo, es la humanidad tal y como la conocemos. Entonces, así como nosotros estamos contenidos en este mundo y en esta humanidad, de la misma manera, en nuestra psicología está la estructura genética y energética de todo lo que vemos y de todo lo que existe en nuestra humanidad. Y ahora vamos a explicar durante toda la conferencia cómo se da esto. Esto lo sabían los griegos y por eso en el oráculo de Delfos, dentro del oráculo de Delfos, se escribió la frase que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al mundo y a la divinidad. Esto también está presente en el taoísmo, dentro de las enseñanzas que dejó el maestro Lao Tse en su libro Tao Te Ching. Hay una frase, no me acuerdo exactamente cómo es, pero hay una frase que dice que el hombre sabio que se conoce a sí mismo, conoce el mundo sin asomarse por la ventana. Entonces, los maestros conocían muy bien esto. Esto es una enseñanza universal y está presente en los conocimientos iniciáticos. Que el hombre que se conoce a sí mismo, conoce al mundo. Porque dentro de nosotros mismos tenemos al mundo que vemos en el mundo exterior. Sí, pero ¿cómo? Claro, esa es la pregunta. No hay que aceptar, no hay que decir sí, claro, así es. No, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que indagar, hay que cuestionar cómo se da esto. ¿De qué manera se da esto? Si en la humanidad existen aproximadamente, qué sé yo, 8,000 millones de personas y dentro de esta gran diversidad de personas encontramos que cada persona tiene su propia manera de vestir, de pensar, sus propias metas en la vida, sus propios problemas, sus propios gustos. Es decir, encontramos en el mundo una gran cantidad de gente diferente
tan diversa, tan diferente, ¿cómo entonces este mundo de gente y de diferencias entre religión, políticas, comidas, maneras de vestir, o sea, cómo todo esto está adentro de uno mismo? Cómo toda esta gente que está aquí en la imagen son un reflejo de mí. Cómo todos ellos están contenidos en mi interior. ¿Sí? Si bien la humanidad no existe dentro de nosotros de manera literal, en carne y hueso, sería una tontería pensar algo así, sí existe en forma psicológica. El principio de correspondencia que dice que tal como es afuera es adentro, es en realidad un principio psicológico, es un principio de la psicología humana. ¿Sí? Las demás personas no están adentro de nosotros, pero sus principios psicológicos sí. Es decir, que nosotros somos semillas de un mismo árbol, venimos de una misma humanidad, venimos de un mismo mundo y por lo mismo nuestra estructura psicológica tiene el mismo principio, la misma base. ¿Sí? ¿Sí me estoy entendiendo? Es decir, que la psicología de todos los seres humanos funciona de una manera muy similar, aunque en el exterior parezca muy diferente, porque cada persona tiene su forma de pensar. Y eso nos hace creer que somos muy diferentes, pero no nos damos cuenta que la manera en cómo funciona en el fondo nuestra psicología es la misma. Todas estas personas que ustedes ven en la imagen, incluyéndonos nosotros, ¿sí? Tenemos los mismos funcionamientos psicológicos, los mismos principios, y ahí está esta semejanza, ¿sí?, que nos quiere enseñar el maestro Hermes Trismegisto, que nos dice que tal como es afuera es adentro. Es decir, voy a ponerles un ejemplo. Que no importa quién seamos, que no importa dónde vivamos, cuál sea nuestra religión, cuál sea nuestro partido político, nuestro deporte favorito, nuestra comida favorita, nuestras metas en la vida, ¿sí? No importa qué tan diferente podamos parecer ser, ¿sí? En el fondo, todos los seres humanos tenemos una gran tendencia a la ira. ¿O no es así? Puede ser que a ustedes les molesten unas cosas y a mí me molesten otras cosas. Claro, las razones por las cuales nos molestamos son diferentes y pueden variar muchísimo, ¿sí? Cada persona, digamos, tiene su propio carácter. Pero dentro de todos los caracteres que puedan existir en toda la humanidad, todos tenemos la misma tendencia a molestarnos por ciertas cosas. Todos somos propensos a sentirnos inseguros en ciertos momentos de la vida. Todos nos sentimos a veces necesitados de la aprobación de los demás. Entonces, a pesar de que parezcamos muy diferentes por fuera, por dentro, nuestra psicología es muy, muy similar. Y entonces, si entendemos cómo funciona nuestra psicología, podemos entender cómo funciona la psicología de todos los seres humanos, porque la estructura es la misma. Y aquí es donde se cumple el principio de que los demás son un reflejo de nosotros, porque los principios psicológicos en todos los seres humanos son los mismos. ¿Sí me explico? Vamos a seguir indagando. Cuando miramos la sociedad, vemos una gran cantidad de personas
y de roles sociales que nos parecen muy ajenos a nuestra vida personal, ¿no es cierto? En la vida, en la sociedad, en la calle encontramos a muchas personas con las cuales creemos que no tenemos nada en común. Y vemos que la sociedad está hecha por prostitutas, asesinos, estafadores y comerciantes, ladrones, políticos, policías, mendigos, artistas, maestros, sacerdotes, ¿sí? Y todos estos personajes que vemos en el mundo exterior le dan forma a nuestra sociedad. Y entonces se crean las iglesias, los cines, los prostíbulos, las campañas electorales, los comercios, las cárceles, o sea, toda la estructura social que nosotros conocemos, pues es un derivado de los roles sociales que todos los seres humanos en algún momento empezamos a cumplir en el mundo exterior, ¿sí? Entonces, todas estas personas pudieran parecer muy diferente, porque si una persona, por ejemplo, se dedica al arte y es pintor, y se dedica a eso, a pintar y a vender sus pinturas, entonces, si a esta persona que es artista le decimos que en su psicología existen yoes políticos, entonces el artista lo va a refutar. El artista lo va a negar y va a decir: yo nunca me he metido en la política, yo no tengo nada que ver con ese rubro, yo nunca he sido político, ni me llevo con políticos, ni hago meetings, ni ninguna de esas cosas. Entonces, el artista va a refutar y va a rechazar esta afirmación, que en su interior, en su país psicológico, existen políticos y gobernantes. Así como en nuestro país, en donde vivimos, hay políticos y hay gobernantes, en nuestro país psicológico también hay políticos y hay gobernantes. Así no estemos en el mundo exterior familiarizados con la política. Así como en el mundo exterior encontramos ladrones, también encontramos ladrones en el mundo interior. Así no lo queramos aceptar, así no lo queramos ver. Una mujer que es muy decente y que tiene muy buena educación, jamás aceptaría que en su psicología podría tener defectos psicológicos de prostitución. Un sacerdote que da misa, que da cátedra en una determinada iglesia, jamás aceptaría en su psicología que puede tener defectos psicológicos de asesino, de ladrón. Jamás lo aceptarían, ¿sí? Porque no se conocen a sí mismos. Porque en realidad en la psicología de todos los seres humanos tenemos esta semilla psicológica que solamente va a florecer en el ámbito adecuado. Vamos a empezar con los ejemplos. Tenemos, obviamente, todas estas características de estos personajes existen en el mundo psicológico como defectos psicológicos, como yoes. Si hay políticos en el mundo exterior, tenemos yoes políticos. Si hay ladrones en el mundo exterior, tenemos yoes ladrones. Si hay prostitutas en el mundo exterior, hay yoes de prostíbulo en el mundo interior. Si existen asesinos en el mundo exterior, en nuestra psicología hay yoes, defectos psicológicos asesinos. Y es solamente cuestión de que entremos en el ambiente adecuado para que estos defectos afloren y quieran actuar a través de nosotros. Pero ¿cómo se da esto? ¿Cómo existe el político en nuestra vida interior? ¿Cómo existe el gobernante en nuestra psicología? Por ejemplo, ¿cómo caracterizamos a un político? ¿Sí? Decimos que el político es una persona que promete, pero que no cumple.
que en campaña te dice, vota por mí, vamos por el cambio. Pero a la hora que votamos por ese candidato, por ese gobernante, no cambia nada, todo sigue igual. Decimos que el político es presumido, que el político, ya vemos en campaña cómo se empiezan a tomar fotos los políticos, comiendo en loncherías, o aquí hubo un candidato político, por ejemplo, que subió una foto en sus redes sociales manejando un triciclo con pan, como si fuese un panadero. Y entonces empiezan a tomarse fotos, caminando descalzo, platicando con la gente pobre, comiendo con las manos, y empiezan a presumir como que son humildes, ¿no es cierto? ¿Qué otra manera, qué otra cosa caracteriza al político? Que es dictador, que dicta leyes y que dice, bueno, esto se va a hacer así porque yo quiero que se haga. Yo quiero que en mi país haya una refinería, entonces vamos a poner la refinería, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Sí? Vemos que los políticos tienden a mentir, entre otras cosas, pero vamos a tomar como ejemplo estas 4 cosas. Caracterizamos un político porque promete y no cumple, porque es presumido, porque es dictador y porque miente. Entonces, nosotros en nuestra psicología tenemos al yo político. Nosotros somos como el político en ciertos momentos cuando estamos en determinados ambientes. Aunque nunca hayamos tenido relación con la política, podemos tener la actitud del político común y corriente el día de hoy en nuestra vida personal, en otras esferas de la sociedad. Y somos como el político en la familia, somos como el político en la empresa, somos como el político en la calle, con los amigos, etcétera. ¿Sí? Entonces, el político promete pero no cumple. Esta tendencia psicológica que caracteriza al político también la tenemos nosotros en nuestro interior. Tenemos también esta semilla de prometer y no cumplir. Y somos así cuando estamos en el ambiente adecuado. Como una semilla que solamente germina cuando está bajo el ambiente adecuado. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una madre de familia le promete a sus hijos, ¿sí?, que si sacan 10 en la escuela, los va a llevar al cine. Entonces los niños se esfuerzan, hacen su tarea, limpian el cuarto, cumplen con lo que dijo la mamá, sacan 10 en la escuela, y cuando le dicen a la mamá, mamá, ya saqué 10 en la escuela, ¿cuándo vamos a ir al cine? Entonces la mamá contesta, no sé, hijo, ahorita no hay dinero. Y no cumple su promesa. Y tiene la actitud igualita del político. El político que llegó a la colonia y mencionó, voy a poner alumbrado público, voy a pavimentar la calle, voy a hacer un parque en este terreno, vota por mí. Y uno vota por el político, y ya que el político ganó, y uno va al político y le dice, oye, y el alumbrado público, oye, y el parque que dijo que se iba a hacer. Y ese político dice, no, es que ahorita no hay dinero. Es la misma actitud psicológica que está teniendo la mamá con su hijo, como la tiene el político con el pueblo. Más claro, la verdad, ni el agua. ¿Qué es lo que pasa con un empresario que le dice a sus empleados, quédense hasta más tarde y yo les prometo un aumento de salario? Y ahí se ponen la camiseta a los empleados, y ahí se queda más tarde, y ahí sacan el trabajo de los clientes. Y cuando los empleados le dicen al empresario, oye, ¿y el aumento de sueldo? Entonces el empresario dice, ahorita no se puede, ahorita hay muchos gastos, subieron los impuestos,
etcétera, y no cumple su palabra. Ahí están los yoes políticos del empresario, así no tenga nada que ver con la política. Encontramos al hombre que para enamorar a una mujer, para tener sexo con la mujer, le promete la luna y las estrellas. Le presume todo lo que tiene y lo que ha hecho y lo que le va a hacer a la mujer. Y cuando la mujer accede a estar con el varón, resulta que no recibe ese trato especial, ese respeto, esas idas a cenar, ese interés, esa protección por parte del hombre. Resulta que el hombre se acuesta con la mujer, luego se fastidia, ya no le presta atención. ¿Y qué pasó? Ahí está el yo gobernante o político del hombre. Vemos que el gobernante o político es dictador, dicta leyes y todas las tenemos que cumplir a rajatabla, ¿sí o no? Entonces viene, por ejemplo, un gobernante y dice, vamos a subir el precio de la gasolina, entre comillas, ¿no? Y pues ni modo, hay que pagar ya más por la gasolina. Vamos a subir el impuesto sobre la renta, y ni modo, ya hay que pagar pues ese impuesto. Vamos a crear un impuesto vehicular anual, pues ni modos, vamos a tener que pagar ese impuesto anual. ¿Y todo por qué? Pues porque pues el gobernante dictó las leyes y todas las tenemos que cumplir, nos guste o no. Pero nosotros también tenemos al yo dictador en nuestra psicología, y así somos también nosotros con los demás. Entonces muchas personas dictan leyes a la pareja. Una mujer le dicta leyes a su marido y le dice, si quieres estar conmigo, tienes que cumplir con estas cosas. Si no, pues I'm sorry. ¿Sí? Vemos que el papá le dicta leyes a los hijos, que el empresario dicta leyes a sus empleados, que la mujer le dicta leyes a su marido. Y a las 10 de la noche tienes que llegar, y si no llegas a las 10 de la noche, cierro con candado la reja y duermes en la calle. Entonces ahí están nuestros yoes políticos. Y hay que darnos cuenta que ese gobernante que tanto criticamos y que tanto cae mal en el mundo exterior, también existe en el mundo interior. Encontramos a los policías. ¿Y cómo caracterizamos a los policías externos? Que son tiranos, corruptos, agresivos y extorsionistas. Pero nosotros también somos así, en otros ambientes de nuestra psicología. Entonces, el jefe es tirano con los empleados, pero la esposa del jefe es tirano con el jefe, y los niños son tiranos con la esposa, y así se da un círculo de tiranía en todos los rubros sociales y niveles de poder social. Nos tiranizamos los unos a los otros, y la mujer tiraniza al marido, y el marido tiraniza al empleado, y el empleado tiraniza a su esposa, y su esposa tiraniza a los niños, y esos niños tiranizan a otros niños en la escuela, y esos niños tiranizan a sus padres, y esos padres tiranizan a otra gente. Entonces hay que darnos cuenta que también somos tiranos, como el policía. Decimos que el policía es corrupto, pero nosotros también tenemos en nuestra psicología los yoes corruptos, que nos van a llevar por el camino de la corrupción cuando estemos en el ambiente adecuado. Entonces vemos que los maestros en las escuelas se corrompen por los alumnos. Vemos que en las empresas privadas hay mucha corrupción. Entonces el empleado saca producto de la empresa y se la vende al cliente más barato, y saca ya su tajada.
La corrupción está en todas partes, no solamente con los policías. Cuando a la mujer, por ejemplo, la detienen por manejar con aliento alcohólico, que es un delito y que merece una infracción, entonces para no recibir la infracción, a la mujer le sale el yo corrupto en ese momento. Y en ese momento, entonces intenta pues echarle el ojo al oficial y oye oficial, ¿y cuánto te debo? Déjate gratifico, que quede entre nosotros. Ah, no, que uno no es corrupto. Obviamente somos corruptos cuando nos conviene y lo justificamos, ¿sí? Entonces nosotros también somos agresivos, como los policías son agresivos con la gente en la calle, así somos agresivos a veces con la familia, con los amigos, con los desconocidos, con los hijos, etc. Tenemos a la prostituta que seduce, que enamora, que se vende por dinero, que consigue lo que quiere a través de su cuerpo físico, de su sexualidad. Todos tenemos estos yoes de prostíbulo en nuestro interior, en determinado nivel, porque nuestra psicología depende del ambiente en donde hayamos crecido y hayamos nacido, ¿sí? Pero todos tenemos la misma semilla. Entonces todos tenemos esta tendencia a la prostitución. Entonces a mí me toca ver, por ejemplo, a mujeres en las redes sociales que con tal de tener aceptación social en las redes sociales muestran o suben fotos semidesnudas, sensuales, seducen. Una mujer que, por ejemplo, trabaja en un área de ventas, no sé, un ejemplo, tarjetas de crédito, vende tarjetas de crédito, puede utilizar su figura física para vender. Y cuando va a vender, pues se pone el escote, se desabrocha el botón, se pone guapa, habla sexy, bonito, ¿sí? Para enamorar a los clientes y le compren su producto. Ahí están los yoes de prostitución, que la gente no ve porque no se conoce. Vemos alumnas que seducen, coquetean con los maestros de las escuelas para que no la reprueben. Si una mujer, por ejemplo, o un hombre inclusive, porque es para todos, la detienen por un policía por manejar con aliento alcohólico, entonces de repente la mujer le empieza a coquetear al policía, a hablarle sexy, a moverle las piernas para que el policía no le ponga la multa. Entonces ahí está en esta área psicológica de nuestro país psicológico de la prostitución, que surge cuando queremos tener algo. Si la mujer quiere tener un empleo, quiere tener un ascenso en la oficina, de repente coquetea con el jefe, va vestida sexy, ¿sí? Para que la vean, para que llame la atención, para que caiga bien y entonces le den aquello que desea. Así la mujer no se vaya a acostar con esa persona solamente con el acto de seducirlo para conseguir algo material, ya es prostitución en algún nivel. Así como las mujeres que se toman fotos semidesnudas para poder llamar la atención en las redes sociales. Estamos ofreciendo nuestra sexualidad a cambio de aceptación social y es una forma, de alguna manera, de prostitución. ¿Sí? Tenemos a los ladrones en las calles. ¿Sí? Hay una frase que dice que la ocasión hace al ladrón. Entonces nosotros no creemos que somos como los ladrones de las calles y los odiamos y los criticamos por llevarse cosas ajenas, pero nosotros a veces somos igual y no nos damos cuenta. Prestamos el taladro al vecino y nos gustó mucho su taladro y no queremos comprar un taladro para nosotros.
Entonces nos quedamos con el taladro y no lo devolvemos. Ahí nos estamos robando el taladro. Cuando pedimos dinero prestado y no lo devolvemos, ahí nos estamos robando ese dinero. Cuando entramos a un baño público y vemos en la meseta sentado un celular, decimos que nos encontramos el celular, pero en realidad lo estamos robando, porque lo podríamos devolver, pero no lo devolvemos, lo apagamos y le cambiamos el número, lo reseteamos. Entonces, a lo mejor uno no sale a la calle a robar cosas, a meterse en una tienda y robar dinero. Uno no sale a la calle con el objetivo de robarse un celular. No, no salimos a robar. Salimos a vivir nuestra vida, a trabajar. Pero si la circunstancia lo amerita, entonces en nuestro país psicológico surgen estos yoes ladrones que nos llevan al delito de robo. Entonces, si estamos caminando por la calle y nos encontramos una cartera que tiene la dirección, que tiene los datos del dueño, pues nos robamos la cartera. O agarramos el dinero y tiramos la cartera en la calle. Entonces nos robamos esas cosas. Pero no nos consideramos ladrones, porque no nos dedicamos a ello, sino que las circunstancias son las que sacan en nuestra psicología este tipo de conductas. Y así con todo. Así como encontramos sacerdotes, fanáticos religiosos, que agreden, insultan y amenazan a todas las personas que no acepten su religión como él la ve, nosotros también somos así. Nosotros también somos cerrados con nuestras creencias. Puede ser que sean religiosas o no. Una persona que es atea puede ser tan ciego en sus creencias y tan fanático como una persona que es extremadamente religioso. O a lo mejor nosotros somos tan fanáticos y obsesionados con una creencia política, social, musical, deportiva, etcétera. Podemos ser tan cerrados y tan obsesionados y criticar a todos a los que piensan diferente de una manera tan similar como aquel fanático religioso que esté en las calles insultando al mundo porque no aceptan su religión como él la entiende. Y así como existen violadores en el mundo exterior, existen también violadores en nuestro mundo interior, que pueden aflorar en determinados momentos de nuestra vida. Pueden aflorar o no, dependiendo de las circunstancias. Entonces, hay mucho tipo de violaciones que se dan en la vida cotidiana que a veces ni se ven. Muchos maridos fuerzan a sus esposas a tener relaciones sexuales. Que un hombre tenga relación sexual con su mujer sin el consentimiento de la mujer es también violación. Que nos aprovechemos de las mujeres que están dormidas o borrachas en las fiestas para besarlas, para tocarlas, es también violación en algún nivel. Muchas veces encontramos que cuando un hombre sale con la mujer, el hombre intencionalmente quiere emborrachar a la mujer. Y la quiere emborrachar porque muy dentro de la psicología de este hombre están los yoes violadores, los yoes abusivos sexuales, que quieren dormirle la conciencia a la mujer para aprovecharse y poder abusar de su sexualidad. ¿Sí? Esto lo encontramos muchísimo en los jóvenes. ¿Sí? Y no se ve. No se ve. ¿Por qué no se ve? Por la personalidad. Entonces, tal vez darnos cuenta de nuestra realidad psicológica tiene zonas oscuras, malvadas y depravadas, puede producir dolor o vergüenza. No es nada bonito, no es nada agradable darnos cuenta que nuestro país psicológico
existen zonas oscuras y perversas, así como en el país exterior. No es nada agradable, no es nada bonito, pero es necesario para el despertar de la conciencia. Por eso el Maestro Jesús decía: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son las personas que han alcanzado este grado de conocimiento interior en donde descubren que no son tan buenos como creían ser, que tienen en su psicología lugares oscuros y perversos. San Francisco de Asís, Pablo de Tarso, entre otros, descubrieron en su psicología un lado profundamente perverso, y por eso se ponían a rezar, y por eso se volvieron tan religiosos, por eso buscaron mucho a Dios y lograron la cristificación, la iluminación, porque los pobres de espíritu son los que van a heredar el reino de los cielos. Solamente cuando una persona se da cuenta que es pobre en espíritu, que tiene muchísima maldad interior, muchísimo egoísmo, muchísimo odio, es que la persona puede cambiar y superarse, despertar, llevar luz a sus tinieblas interiores. Mientras uno se crea muy bueno, mientras uno se crea muy justo, mientras uno crea que no es como los demás, que no tiene estos principios psicológicos dentro de sí, no puede cambiar, no puede mejorar, porque cree que él no necesita cambiar, que los que necesitan cambiar son los demás. Entonces así no va a entrar al reino de los cielos. Solamente vamos a entrar los que nos demos cuenta de esta oscuridad psicológica y hagamos un trabajo interior de purificación. Al conocer nuestro país psicológico nos daremos cuenta que poseemos muchísimos defectos que criticamos a los demás. Entonces somos muy buenos para criticar y odiar a los políticos, a los policías, a los comerciantes que son estafadores, a las prostitutas porque se venden por dinero, a los ladrones, a los asesinos, a los violadores. Somos muy buenos para criticar y odiar a todo este tipo de gente, pero somos muy malos para darnos cuenta de qué manera nosotros también podemos ser así en algún nivel de nuestra vida, en alguna área de nuestra sociedad, de nuestra vida personal. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos los mismos defectos psicológicos que los demás, en vez de criticarlos, vamos a comprenderlos. Y vamos a comprender por qué el político es corrupto, dicta. Vamos a entender por qué la mujer se prostituye. Y ya no la vamos a odiar, ya no la vamos a señalar. Porque al comprendernos a nosotros mismos, los vamos también a comprender a ellos también. Y desarrollar la compasión y ciertos grados de paz interior, porque las actitudes de los demás ya no nos va a molestar, ya no nos va a herir tan fácilmente. Entonces hay que hacernos la pregunta siempre: ¿en qué momento soy así? Cada vez que un amigo, que una persona, que un político, quien sea, haga un acto que nos genere odio, que nos genere repulsión, hay que hacernos la pregunta: ¿en qué momento yo soy así? Y utilizar la conducta de los demás para conocernos a nosotros mismos, para mejorar, para superarnos. Entonces veremos lo mucho que podemos lograr con esta enseñanza que les estoy entregando. No hay que dejarnos llevar por la personalidad, hermanos míos, porque en el mundo exterior, a través de la personalidad, podemos parecer muy buenas personas, porque tenemos modales, porque fuimos a la universidad, porque vestimos siempre con ropa elegante, porque somos atractivos, vamos al gimnasio, nos cuidamos,
porque decimos buenos días, porque decimos por favor, porque decimos gracias, porque no salimos con pistolas, ¿sí? Porque nunca hemos cometido un delito ante la ley civil, no tenemos antecedentes penales, entonces tenemos muchos amigos, somos empresarios, tenemos dinero, nos vemos bien, caemos bien, nadie nos odia. Podemos creer que somos muy buenos, pero no es así. Eso solamente es la cáscara, ¿sí? Entonces, el sacerdote que tiene una personalidad de santo, que da cátedra en la iglesia todos los días y habla de Dios y habla del amor, en su psicología de repente le pueden dar ganas de matar a alguien. De repente le pueden dar ganas de poseer a la mujer del prójimo. Así no lo vaya a hacer, porque eso sería un delito. Y por supuesto que el sacerdote no haría eso, pero sí que lo puede pensar, imaginar, fantasear, sentir en algún momento. Entonces en su psicología tiene esta maldad interior que tiene que trabajar, así no lo haga en el mundo exterior. Entonces, una mujer que le jura fidelidad a su marido pudiera tener yoes de prostitución y pudiera tener en algún momento fantasías sexuales con otros hombres. Pero la mujer, como no consume la fantasía en el mundo físico, cree que no está actuando mal, que no está haciendo nada malo, porque solo lo imaginó. Pero en realidad sabemos que nuestra psicología está en lo que somos, ¿sí? Lo que imaginamos, lo que fantaseamos y lo que sentimos también dice lo que somos, no solamente lo que hacemos, porque en lo que hacemos está la personalidad. Y para ganarnos el respeto de la gente, no hacemos muchísimas cosas en el mundo exterior. Hablamos muy bonito, pero por dentro solemos criticar a los demás, tratar mal a los demás, tener fantasías, ganas de asesinar, de robar, ¿sí? Podemos imaginar hechos de placer con otras personas. Entonces, no hay que dejarnos llevar por la personalidad. Fijémonos un momento, por ejemplo, en los artistas, en los grandes empresarios que tienen una personalidad exitosa, que tienen muchos seguidores. Cuando entramos en investigación de su vida personal, nos encontramos con escándalos terribles de drogadicción, pleitos, asesinatos, violación, prostitución. No sabemos, por ejemplo, que un artista que tanto admiramos tuvo que prostituirse, tuvo que acostarse con muchos hombres para poder lograr esa fama que hoy tiene. Y esa misma artista tiene en su psicología los yoes del prostíbulo, al igual que la mujer que se prostituye en la calle sin escrúpulos. En la vida parecen muy diferentes porque pertenecen a esferas de la sociedad diferentes. Una mujer que se prostituye en la calle, todo el mundo la ve, pues a ella ya no le importa, todo el mundo la trata como prostituta, ya no le importa, de eso vive. Pero una artista, ella no se comporta como prostituta, se comporta como artista, pero no sabemos si en su vida personal se tuvo que acostar para poder conseguir un disco, un patrocinio, ¿sí? O algo así por el estilo, un papel en alguna película. Porque tiene mucho morbo, mucha lujuria, perversidad sexual, tanto a lo mejor el albañil que cuando cruza una mujer le chifla y le dice todo tipo de piropos,
como el hombre empresario con saco y corbata que no le dice nada a la mujer, pero que por dentro se hace las mismas fantasías sexuales que el albañil. Por dentro es igual, aunque por fuera no lo sea. Así que el hecho que seamos empresarios, sacerdotes, políticos, padres de familia, marido, mujer, que seamos casados, no quiere decir que no tengamos todos estos egos que vemos en el mundo exterior. Así como hay un país exterior, existe un país interior. Y así como en el país exterior, por ejemplo, yo que vivo en México, pues en México existen muchas zonas muy bonitas y muy elegantes, con personas muy bonitas y con personas muy elegantes. También existe en mi país, perdón, muchas regiones donde hay mucha delincuencia, donde hay muchas muertes, donde roban, donde violan, donde secuestran. Lugares en mi país donde yo nunca iría, ¿sí? Por mi propia seguridad, ¿sí? De la misma manera sucede en nuestro mundo psicológico. En nuestro mundo psicológico hay ciertas zonas psicológicas que son muy amigables, que son muy alegres, que son muy decentes y que nos hacen ser buenas personas. Pero también en nuestra psicología hay lugares muy oscuros, en donde viven defectos psicológicos, yoes, asesinos, violadores, mendigos, prostitutos, tiranos, ¿sí? Que nos pueden llevar a actuar en el mundo físico de esta manera. Entonces, nosotros en el mundo físico sabemos por dónde movernos, sabemos a qué lugares sí podemos ir y a qué lugares no podemos ir de nuestro país. Pero no sucede así en el mundo interior. Nunca supervisamos en nuestra psicología en qué parte de nuestro país psicológico nos encontramos en algún momento. Porque si nos encontramos con yoes borrachos, vamos a parar pues en la cantina. Si nos encontramos con yoes de lujuria, vamos a ir a parar en la prostitución a lo mejor, en el vicio de la masturbación, en la infidelidad en nuestro matrimonio. Y todo esto por estar acompañados psicológicamente de personas indeseables. Si ustedes conocieran a un secuestrador en el mundo físico, ¿saldrían con él? Por supuesto que no. ¿Saldrían ustedes con un asesino a una fiesta? Por supuesto que no. Pero nunca supervisamos en un momento dado en nuestra psicología si no estamos acompañados de un yo asesino que nos dice: alcanza a la persona que se te metió con su coche y mátala. O la persona que no te quiso devolver el dinero que le prestaste, anda a su casa y préndele fuego, quémale el coche. Ahí están los yoes asesinos que nos están llevando a cometer estos actos. Nunca supervisamos con quién estamos acompañados en el mundo interior, en qué parte de nuestra zona psicológica nos encontramos. Si nos hacemos esta pregunta, podemos liberarnos de muchísimos problemas y sufrimientos. Y para finalizar decimos: ¿por qué nacimos en este mundo? ¿Por qué nací aquí? Si encontramos un mundo lleno de injusticias, de crueldad, de asesinatos, de tiranía, de robo, injurias, etc. A veces nos preguntamos: ¿por qué nací en este mundo? ¿Qué vengo a hacer yo aquí?
Cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos tal y como somos, sin evasivas, y nos damos cuenta que en nuestra psicología existen todas estas características, todas estas semillas que vemos en el mundo exterior, entonces nos damos cuenta por qué estamos en este mundo físico, por principio de correspondencia. Nuestra psicología nos hace afín a esta humanidad y por eso nacimos en este mundo. Como nuestra psicología cargamos en algún nivel la maldad que existe en este mundo, venimos a parar a este mundo también. Cuando en nuestra psicología ya no exista la maldad que caracteriza este mundo, ya no vamos a nacer en este mundo. Vamos a nacer en otros mundos y en otras humanidades mucho mejor. Pero hasta que no trabajemos nuestra psicología, esto no va a pasar. Entonces no hay que sentirnos víctimas de este mundo, sino hay que entender que somos parte de este mundo. Y que nosotros, sin darnos cuenta, inconscientemente por nuestro sueño de conciencia, no nos damos cuenta que somos partícipes de la división, de la crítica, del odio, de la violencia en alguna manera. ¿Sí? Nos criticamos, por ejemplo, los hombres que maltratan a las mujeres, pero ignoramos que el 80% de los hombres que maltratan a las mujeres lo hacen en un estado alcohólico, de ebriedad. Y nosotros también tomamos y nosotros damos de nuestro dinero a esas industrias que producen el alcohol, que enferman a otros hombres y que luego van a terminar golpeando a sus mujeres. Estamos vinculados a ese tipo de cosas. Así no lo veamos. Estamos vinculados con la contaminación de las grandes industrias porque consumimos de sus productos. Estamos vinculados con las guerras de otros países porque apoyamos la división de nación, de religión, de raza, etcétera. Así no nos demos cuenta. No somos víctimas, somos partícipes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué proponemos en estos estudios? Estudiar nuestra psicología, conocernos a nosotros mismos, ver de qué manera estamos siendo como los demás, eliminar estos defectos psicológicos, cambiar, empezar a ser diferentes nosotros mismos. En estas enseñanzas no estamos pidiéndoles que ustedes cambien al mundo, sino les estamos pidiendo que se liberen de este mundo, que vivan aquí sin ser como son todos los demás, sin ser del mundo. ¿Sí? Aquí no venimos a cambiar al mundo, venimos a cambiar nosotros, porque el mundo físico, así como es perfecto. El mundo no tiene por qué cambiar. El mundo es una escuela en donde venimos las almas que necesitamos estas circunstancias sociales para entender la importancia de amar, de superarnos, de mejorar. ¿Sí? Cuando nosotros cambiemos, pasemos las lecciones de este mundo, nos vamos a otros mundos. Y en este mundo van a seguir viniendo las almas que necesiten estas condiciones difíciles, sociales, de injusticia, agresión, pobreza, etcétera, como parte de su proceso espiritual, hasta que decidan trabajar y despertar su conciencia. Nosotros venimos a cambiar nosotros, no a cambiar a los demás. Esto es lo que venimos a hacer en este mundo. Recordemos que el Maestro Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos no es el planeta Tierra. El reino de los cielos son otros mundos en otras dimensiones, a los cuales nosotros podemos acceder si despertamos la conciencia, si psicológicamente nos hacemos afines a esos mundos.
son mundos de amor. Nosotros en nuestra psicología no tenemos amor, no podemos nacer en esos mundos. Si en nuestra psicología sigue reinando el odio, seguiremos naciendo en este mundo, en donde el odio de los demás va a ser un espejo de nuestro odio, que nos va a invitar a eliminar nuestro odio. Cuando vemos todo el odio que hay en el mundo exterior y el sufrimiento que genera, vamos a ver la importancia de trabajar sobre nuestros propios odios y cambiar, ¿sí? Entonces el Maestro Jesús nos dijo: estas cosas yo he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, dijo el Maestro Jesús. Jesús venció al mundo porque estuvo en una humanidad corrupta, pero Él no fue corrupto. Egoísta, pero Él fue un hombre de amor. Un mundo que lo criticó y lo condenó, pero Él nunca criticó y nunca condenó a nadie. Y fue así como el Maestro Jesús venció al mundo. Nosotros tenemos que vencer al mundo también. Esto es lo que venimos a hacer, a vencer el mundo. Y para finalizar, el Maestro Jiddu Krishnamurti nos deja esta frase que dice: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. O sea, una persona que está bien adaptada, que tiene reconocimiento social, que tiene muchos amigos, que tiene mucho dinero, que es millonario, que tiene mucho éxito, que está muy bien adaptado a la cultura, a la tradición y a la estructura social, es una persona que en su interior está profundamente enferma. Porque en el mundo hay injusticias, porque en el mundo hay tiranía, porque en el mundo hay corrupción. Y si uno quiere alcanzar el éxito, tiene que jugar con estas reglas. De lo contrario no se puede. Entonces, cuando una persona empieza a cambiar y a buscar ser diferente, se va a dar cuenta que tiene que renunciar al éxito social. Porque para poder tener el reconocimiento ajeno, tienes que vender tu alma. El Maestro Jesús también lo decía. ¿De qué te sirve ganarte al mundo si por ganarte al mundo pierdes tu alma? No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Pensar que la vida es así, pensar que la sociedad, bueno, así somos, la vida es así, refleja una pobreza interior, mucho. No hay que estar adaptados a las reglas sociales, hay que estar siempre buscando ser mejores personas. ¿Qué preguntas quedan? ¿Sí? Si no queda ninguna pregunta, les mando muchísima fuerza espiritual. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Me despido con un fuerte abrazo. Les voy a mandar un texto en los comentarios en estos próximos días para que ustedes puedan seguir estudiando estos temas que son importantísimos. Y se los comparto con mucho amor, sin condenar, sin criticar a nadie, porque todos estamos viviendo ciertos procesos oscuros psicológicos, cada quien a su manera, cada quien de forma íntima, pero hay que aceptar y trabajar en ello. No hay por qué evadir nuestra maldad interior. No, hay que aceptarla y purificar nuestra alma, ¿no? Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí.